Y bueno, tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor hoy. Y yo quiero que podamos disponernos, ¿verdad?, en este ambiente de la presencia de Dios, que podamos disponernos para venir a la palabra. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 13, en el versículo número 5. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Quiero tomar esta escritura como fundamento de lo que hoy quiero compartir en la iglesia. Y dice de la siguiente manera el apóstol Pablo, 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y lo voy a leer de nuevo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es una expresión que Pablo da a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Les dice: examínense, si le bajan un poquito a los agudos, de favor. Examínense a vosotros mismos si están en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahora, este pasaje es un pasaje donde Pablo, ya en la segunda carta a los Corintios, tiene que confrontar a la iglesia, porque si tú has leído la carta a los Corintios, y la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. Creo que es una de las lecciones más grandes que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de lo que es una iglesia problemática, una iglesia carnal, una iglesia con divisiones, una iglesia con inmoralidad, una iglesia con un chorro de problemas, de pecados. Y la iglesia, la gente de la iglesia de Corinto, ¿verdad?, a quien Pablo les había dedicado 3 años de su vida, porque en el libro de Hechos vemos que cuando llegó a Corinto estuvo 3 años predicando y enseñando la palabra ahí. Finalmente los creyentes se convirtieron en creyentes tan carnales, tan superficiales, tan religiosos, que aun cuando Pablo era un apóstol y un siervo de Dios, ya no lo reconocían siquiera a Pablo. O sea, incluso te acuerdas cuando decían: yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Pero por ahí también dice Pablo, ¿verdad?, donde les dice: es que yo no tengo que demostrarles quién soy yo. O sea, las pruebas de mi apostolado, de mi servicio, porque aún rechazaban a Pablo como apóstol, como siervo de Dios. O sea, entonces Pablo tiene que exhortar, y creo que incluso si nosotros como iglesia, hoy en día la iglesia cristiana, tenemos modelos de cómo hacer o tomar acciones en cuanto a situaciones dentro de la iglesia, la carta a los Corintios, las 2 cartas, nos dan mucha luz de todas las problemáticas que hay en la iglesia. ¿Me explico? Porque todo lo que tiene la iglesia Corinto es lo que muchas veces la iglesia universal y las iglesias locales pasa, ¿no? Hay situaciones de problemas, de conflictos, de carnalidades, de pecados, de tantas situaciones. Pero a lo que voy es como Pablo al final, que es en el capítulo 13 de esta carta, les hace una pregunta en donde los va a confrontar. Y esa pregunta es: a ver, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Es una pregunta que no es para el que está al lado, ¿verdad? No es para el que no vino, no es para tu suegra que no está aquí, o dices: ay, ¿por qué no vino mi papá? Sino es para cada uno de nosotros. La pregunta es, y creo que vale la pena que nosotros podamos tomar esta misma pregunta que Pablo le hace a la iglesia para nosotros. Examínate si estás en la fe. Ahora, esa traducción, estás en la fe, mejor es decir, si permaneces correctamente en la fe. Si tu vida cristiana continúa en la fe. Es decir, si estás caminando o has bajado el estándar. Examina tu corazón. No sea que a lo mejor ya no estés en ello. O sea, llega el punto donde Pablo, con mucho amor, pero con mucha firmeza, les dice a los corintios, a la iglesia: examínense, o no saben si realmente Jesús está en ustedes, a menos
que ya no esté. Y el examen, el autoexamen en nuestra vida cristiana a veces es necesario, porque a veces creemos que estamos bien. Es como cuando tú dices, yo estoy sano, ¿no? ¿Y cuántos de aquí estamos sanos? Amén, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si de repente vas con el doctor y dices, tengo algunos síntomas, yo me siento bien, pero de repente me duele la cabeza, de repente me siento cansado, de repente me duele el estómago y empiezo a tener ciertos síntomas? Lo que el doctor te va a decir, estoy seguro, es hágase un examen, unos exámenes. Y esos exámenes de sangre te van a dar un resultado donde te va a decir el doctor, oh, con razón. Porque cuando tú te autoexaminas, tú haces un examen, te das cuenta y el doctor te dice, no, usted está mal de esto, usted tiene problemas con la grasa, triglicéridos, y tú sabes todo eso, ¿verdad? Y entonces parece que estás bien, sin embargo, no estás sano. La vida cristiana, tenemos nosotros que tomar este pasaje que el Espíritu Santo y Dios nos ha dejado para que nosotros podamos hacer una especie de checklist, de examen. Porque a lo mejor hay síntomas que los veo, pero yo ya me acostumbré a ellos. Se dice que en la aviación existe un fenómeno llamado desorientación espacial. Es real, ¿verdad? Los pilotos que vuelan aviones, helicópteros, cuando tienen condiciones de visibilidad complicada como neblina, nieve, lluvia, y pierden de vista el horizonte al no ver la tierra, al no ver claro lo que está a su alrededor, sus sentidos biológicos los engañan y entonces pueden sentir que vuelan recto cuando en realidad van en una curva o en una descendente mortal. O sea, un piloto no puede confiar en sus sentidos naturales, porque si lo hace, a eso se le llama desorientación espacial. Para sobrevivir, el piloto sabe, y eso claro, lo tiene claro, que debe ignorar sus propios sentimientos y depender exclusivamente de los instrumentos que tiene delante de él, de la cabina. Y trágicamente, por increíble que parezca, muchos pilotos han estrellado porque dejaron de confiar en los instrumentos y empezaron a actuar por sus sentimientos o por lo que ellos veían. Se estima que el 10% de los accidentes que suceden en la aviación es por esta causa. Está demostrado que fueron pilotos en helicópteros o en aviones que perdieron, ¿verdad? No se sujetaron a los instrumentos. Ellos creían que lo podían hacer en su propia manera y entonces perdieron el rumbo. Ahora, en la vida cristiana, en la vida espiritual, sufrimos lo mismo. A veces nosotros vamos caminando en la carrera y sufrimos una desorientación espiritual. Es decir, perdemos la realidad y nos dejamos guiar por nuestras emociones. Nos dejamos guiar por nuestras circunstancias. Caminamos la vida cristiana y nos acostumbramos a esos síntomas que sabemos que no están bien, que decimos no es correcto, pero nos vamos acostumbrando. Vamos, pues ya ni modo. Has regresado a hacer cosas que habías dejado de hacer. Estás volviendo a actuar como actuabas antes. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas veces van pasando los días, los meses y los años y nos estancamos en nuestra vida espiritual. Nos damos cuenta que las cosas no están bien. Empezamos a tener nuevamente problemas con la familia, con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con las finanzas. O sea, nuestra vida se empieza a desestabilizar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que seguimos de camino. Por eso Pablo tiene que llamar a los corintios y entre todos los rollos que traía, ¿verdad?, esta iglesia, les dice: examínense a ustedes mismos. O sea, no al que tienes al lado, como te decía, no al que no vino. Porque una manera muy fácil donde tú podrías rápidamente probar o revisar este examen checklist en tu vida, que a lo mejor sería muy arriesgado, pero valdría la pena que a lo mejor lo hicieras, es que le preguntaras a la persona que tienes más cerca de ti
y le dijeras, ¿cómo voy en mi vida cristiana? Tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos. Y entonces a lo mejor él tuviera que decirte la verdad. ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Quieres que te diga cómo vas? Y a lo mejor no nos va a gustar. Una de las cosas que pasan a veces en uno de los cursos que damos, y tiene que ver muy particularmente los cursos de matrimonios, y aquí hay muchos que saben de los que les voy a hablar, porque muchos por eso abortan los cursos de matrimonios, es porque hay que hablar la verdad. Y yo me acuerdo cuando mi esposa y yo dábamos ese curso y de repente hay que decir y no nos gusta que nos diga, que la esposa me diga, que el esposo te diga las cosas como son, porque hay que confrontar, hay que sacar, hay que remover aquello que está ahí. Y entonces empieza la bronca, ¿no? Ay, ¿tú crees que yo soy así? Pues sí. Y yo, ¿a poco te lastimé? Y empezamos, y parece como que se complica, pero cuando hay un espíritu enseñable y corregible, podemos cambiar. El propósito de Dios es que tú y yo podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Entonces, examinarnos, ¿qué es? Es hacer un alto. Examinarnos es detenernos y evaluar y mirar dentro de nosotros, no hacia los demás, sino ante Dios y nuestro corazón, y ver cómo estamos en nuestra carrera de la fe. ¿Cómo estás? Si realmente somos cristianos que hemos creído en Jesucristo, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Y lo primero que nosotros debemos de entender o evaluar en nuestra vida es cómo está, obviamente, mi relación con Dios, pero cómo está mi amor y mi lectura por la palabra de Dios. O sea, si hay un instrumento, si hay algo que no te va a permitir bajarte o disminuir o descuidar lo que Dios quiere, es cuando tú eres alguien que ama, lee y estudia la Biblia. O sea, tengo que decirlo, y me has oído muchas veces decirlo, pero tenemos que entender que como cristianos la Biblia, la palabra de Dios, es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida cristiana. Yo en estos días estaba escuchando un pastor que estaba hablando de una estadística, estuvo en un congreso en Estados Unidos, y que este pastor es un pastor americano, pero tiene una iglesia no hispana, es de Perú. Bueno, el pastor Robert Barringer, algunos lo conocen. Y este pastor estaba dando una estadística que escuchó, y él decía de una empresa cristiana que hace estadísticas del evangelio y de muchas cosas. Y esta empresa cristiana estaba dando una estadística a miles de pastores y les decía que en este tiempo en el que estamos viviendo tú y yo, en esta generación, como nunca se ha predicado el evangelio en toda América. Es decir, América Central, América del Sur, toda Latinoamérica, como nunca se ha predicado el evangelio. De hecho, los porcentajes de cristianos que hay en países como Brasil, por ejemplo, en algunos lugares son tan altos como el 30% de cristianos en ciertas regiones o en ciertos países. Y yo creo que eso está sucediendo, el evangelio se está predicando. Y quiero que lo veas de esta manera, ¿verdad? Hoy en día en México, yo casi estoy seguro que cualquier mexicano en algún momento ha tenido contacto o ha escuchado o conoce a algún cristiano. Así está el nivel de cómo se está predicando el evangelio. Los porcentajes de cristianos que hay en los países como Argentina, como Brasil, como El Salvador, como Guatemala, como México y todo lo que es Latinoamérica es muy alto. Y eso es una buena noticia, que nosotros diríamos gloria al Señor. Pero la mala noticia, que esta empresa estaba sacando estadísticas, es que esta es la peor temporada donde tenemos cristianos que no leen la Biblia. O sea, somos cristianos, pero somos cristianos que no tenemos un impacto porque no hay lectura de la Biblia. Porque no tenemos la Biblia, no la tenemos. O sea, yo sé que la tecnología ha avanzado y yo sé que muchos dicen tengo mi tableta, tengo mi teléfono, pero la Biblia como el libro
que es el que tú debes de leer, meditar, estudiar, no lo tenemos. Y entonces es una tragedia que está sucediendo en esta aparente contradicción. Cristianos que amamos a Cristo, que adoramos a Dios, pero no tenemos el fundamento de la palabra de Dios. No tenemos el hábito de leer la Escritura, de tener una Biblia personal. Yo no sé si tú eres de la vieja guardia o alguna vez lo hiciste, de los que un día tuvimos una Biblia, ¿verdad? O tenemos una Biblia en el librero que la rayaste, la leíste, la subrayaste, anotabas, tenías comentarios, tenías de todo, hasta que se te acabó y dijiste: tengo que tener otra Biblia porque esta ya está muy amolada. Una Biblia que a lo mejor la tuviste que empastar varias veces porque se te acabó de tanto leerla. Una Biblia que tuviste que cuidarla porque se te doblaba, se te ensuciaba, porque era tu manual de vida. La palabra de Dios, querida iglesia, déjame decirte que esto está sucediendo no solamente en una región, sino en el mundo. La generación que estamos viviendo de cristianos son cristianos que han bajado el estándar de la vida cristiana en la moralidad, en los valores, en los principios, en la obediencia, porque la palabra de Dios es lo que va a regir lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Hay cristianos que dicen: bueno, pastor, yo amo a Dios, pero la verdad pues yo tengo una relación incorrecta, pero pues Dios me ama. Y esa es una evidencia de que tú no amas o no lees la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte para nosotros no en una sugerencia, sino en un espejo que tengo que ser transformados. La palabra cambia, la palabra tiene poder para transformar mi vida. Tenemos que entender entonces, iglesia, que la Biblia es el primer instrumento, ¿verdad?, que te va a permitir mantenerte estable en tu vida cristiana. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la tentación o cuando vienen las decisiones, la Biblia, la palabra de Dios debe regir tu vida, tus decisiones. Pero muchas veces cuando no hay palabra, no leemos la Biblia. Como iglesia nosotros ya por muchos años lo hacemos. Te impulsamos a hacer un devocional. Y yo sé que muchos dicen: ¿para qué, pastor? Hace poco alguien me decía que alguien dijo, ¿verdad?, de la iglesia, no sé si está aquí, pero alguien dijo: y yo no sé por qué nos hacen leer un devocional. A nadie le gusta hacer un devocional. Y a mí me dijeron eso y yo dije: ¿qué? Quisiera saber quién dijo eso. Porque queremos que la Biblia, la palabra de Dios, sea el fundamento de lo que hacemos en la vida. Tener nuestra Biblia, leerla, estudiarla, meditarla. Y a veces, como dice Santiago, ¿verdad? Mira lo que dice Santiago 1:23: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos. Cristianos por miles, pero no hacedores de la palabra. Y no hacedores porque no la leo, o porque me acomodo, ¿verdad? Bueno, pues Dios me ama, tú sabes, Señor, mi necesidad. Y bueno, pues sí estoy casado, pero pues ya no me ama mi esposo, mi esposa. Y bueno, pues tú sabes, yo tengo necesidades y yo creo que tú me perdonas. Y así pensamos. Y así actuamos. Bueno, pues que tanto es tantito y lo voy a hacer. Y al final, pues yo creo que Dios es misericordioso. Y así vamos viviendo la vida cristiana. Y ¿sabes qué? Estamos como en decadencia, estamos a punto de estrellarnos y no nos damos cuenta que hemos perdido el valor, la importancia de los instrumentos que nos van a mantener en una correcta dirección, y se llama la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser algo que tú y yo debemos amar, meditar en ella, leer, estudiar. Cuando alguien viene a Cristo, lo primero que la iglesia tiene que enseñar es: ¿qué es lo primero? Cómprate una Biblia, lee tu Biblia. Y así era, ¿verdad? Lee tu Biblia. Lo primero es: empieza a leer los evangelios, ¿no? A lo mejor no entiendes, pero empieza leyendo Juan, el evangelio de Juan o el evangelio de Marcos o los evangelios. Y luego Proverbios, ¿no? Ahorita estamos en Proverbios, en nuestro devocional. Lee Proverbios y luego ve leyendo el Nuevo Testamento. Y así te vas introduciendo a conocer la Biblia, la Escritura.
Y poco a poco vas profundizando y vas estudiando y gloria a Dios por aquel que la lee y dice no le entiendo, y vas a un grupo de conexión o vas con un líder o vas con un anciano y le dices, pastor, tengo una duda. Fíjese que leí la Biblia y no entiendo este versículo. Y por cierto, tiene mucho que yo no escucho a alguien que me haga una pregunta de la Biblia, fíjate. Porque antes era así. Yo recuerdo de joven, llegaban conmigo los jóvenes y me decían, oye pastor, o bueno, no era ni pastor, pero eso me estiró a mí. Te he platicado que una vez en un grupo de casa me dijeron, Ernesto, ¿nos puedes explicar lo que es la Pascua? Tú que estudias la Biblia. Y yo dije, no sé qué es la Pascua. No sabía. O sea, no lo sabía bien. Y eso me estiró y me acuerdo que me fui a mi casa y me puse a estudiar y les dije, no lo sé, pero lo voy a estudiar y la próxima semana se los explico. Pastor, tengo una duda de la Biblia. Pastor, es que leí pero no la entiendo, ¿me puede explicar? Pero te das cuenta hoy ese cristianos que más, ore por mí, ayúdeme en esto, y pura necesidad y puro problema. Y no está mal, porque Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Pero cuando la Biblia, la palabra de Dios, es el libro, el manual en el que yo puedo profundizar, puedo tener los principios, los valores espirituales, morales de lo que tengo que hacer, entonces yo soy un cristiano que va caminando correctamente. Examínate si estás en la fe. Examínate si has descuidado tu lectura de la palabra. Y a lo mejor sí ya me la sé, pero ¿sabes qué? Yo mismo lo he descubierto, porque lo que yo te digo no es algo que yo no he vivido. Yo he caminado en la vida cristiana muchos años, toda mi vida, pero ha habido temporadas donde yo he dejado de leer la Biblia. ¿Sabes qué pasa? Se me empieza a olvidar. Se me empieza a olvidar. Porque la palabra tienes que repasarla. Por eso Dios dice en Deuteronomio, y la repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, en el día, en la noche, en todo momento. Porque la palabra debe de estar en el corazón, guardarla, meditarla. No es que ya me la aprendí, memorizar versículos de la Escritura, memorizar la palabra. Iglesia, amemos la palabra de Dios. Dile al que está al lado, ama la Biblia. Ten tu Biblia. No podemos ser cristianos que de estadística, muchos cristianos, pero no estamos. Por eso el nivel de la vida espiritual, caminamos por emociones, por sentimientos, caminamos por lo que me dictan las circunstancias, no por los principios de la palabra de Dios. Y de repente vemos hermanos que están y dices, ¿y qué pasó con él? Si parecía que todo estaba bien. Sí, pero la Biblia, la palabra de Dios, no se hizo carne en el corazón. Jesús lo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es importante. Entonces yo debo de ser coherente entre lo que oigo de la palabra, o estudio, o leo, o medito, y hago lo que la palabra de Dios me enseña. Porque si solamente somos oidores, pero no hacedores, entonces examínate, dice Pablo, examínate si aún estás todavía en la fe. ¿No será que ya lo dejaste? ¿No será que ya lo has descuidado? ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Te lo he dicho en otras ocasiones. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Lee la Biblia en voz alta y Dios te habla audiblemente. Porque la voz de Dios, lo que Dios quiere para tu vida está aquí, no en nuevas profecías. Tenemos una iglesia que está corriendo, ¿verdad? Y yo creo en el ministerio profético, pero tantos que están queriendo oír una voz, una palabra, una profecía, cuando la palabra más segura, profética, es la Escritura. Y en ella está la voluntad de Dios para nuestra vida. Dile al que está al lado, ahí está la voluntad de Dios. Ahí está. Entonces leamos la palabra. Perdemos sentido cuando somos cristianos que no oramos tampoco, no buscamos al Señor. Cuando no tenemos una relación de oración con Él. Y yo quiero de verdad hoy que podamos examinarnos cada uno de nosotros, un checklist. ¿Será que por eso me siento a veces ansioso? ¿Será que por eso me siento a veces
preocupado, desanimado? ¿Será que por eso a veces no sé por qué me siento que Dios no está conmigo? Todos esos síntomas son evidencia de que algo está mal en mi vida espiritual. Ahora, no quiero decir que nunca suceda, pero cuando yo tengo síntomas así, entonces yo sé qué tengo que hacer, y es ir a Dios. Te lo he platicado que hay veces donde identifico yo en mi vida de repente sentimientos, pensamientos de temor por lo que quieras. Lo identifico. Y muchas veces he tenido que detenerme, orar, doblar mis rodillas y reprender esos pensamientos, esos sentimientos y decir: Señor, no los acepto en mi vida, porque eso puede crecer como una bola de nieve. Entonces los síntomas que tenemos muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestra vida, es por nuestra falta de comunión con Él. Porque el que ha dicho: ven a mí, Él es nuestra paz, Él es nuestra ayuda. Y cuando tú vienes a Él, puedes poner delante de Él tu ansiedad, tus problemas, y decir: Señor, descanso en ti. Toma el control de todo. Pero ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Qué es lo que fluye cuando nosotros descuidamos la palabra, la oración, nuestra comunión con Dios? Examínate, dice Pablo. Examínate cómo has caminado. Tal vez cuando empezaste en tu vida cristiana todo era wow, todo era maravilloso, querías leer la Biblia, hasta te compraste tu Biblia, ¿no? Y hoy ya no hay esa comunión. Entonces tenemos que cuidar nuestra manera de caminar. Ahora, una manera también de examinarnos, como te decía, es cuando se ve el fruto, el carácter en tu vida. Tu manera de hablar muestra lo que hay en ti. Jesús lo dijo así en Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Puedes repetir conmigo la última parte? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo hablamos? Porque lo que hablas refleja lo que hay en tu corazón. ¿Sabes qué he notado también mucho? Y esa es la generación que estamos viviendo, iglesia. Y yo creo que tenemos que levantarnos de manera personal para decirle: Señor, ayúdame. No quiero que al final, como lo vamos a ver, ¿verdad? Habiendo, decía Pablo, siendo heraldo de muchos, yo mismo quede descalificado. Pablo decía: cuida tu salvación con temor y temblor. Porque podemos creer que vamos bien, podemos creer que todo está bien, pero hemos bajado los valores, los principios en nuestra vida espiritual, en pecado, en relaciones incorrectas, en situaciones que no están bien y no agradan a Dios. Y como no hay Biblia, no hay palabra, decimos: no pasa nada, pero yo adoro a Dios, yo voy a la iglesia, yo alabo a Dios, yo estoy aquí, pero no hay palabra. Nos acomodamos y vamos como en picada. Ahora, te decía que la manera de hablar es importante. Y algo que he estado viendo también, que tristemente está sucediendo también en el ambiente en el que vivimos cristiano, es oír. Y cuando digo cristianos, los pongo entre comillas, ¿verdad?, que hablan con groserías. Como que no pasa nada. Y dicen que son cristianos. Y muchos de ellos se atreven incluso a tener estas cosas como de influencers y son cristianos y son groseros y no pasa nada. Y eso denota lo que te estoy diciendo. No hay palabra de Dios en el corazón. Porque te voy a decir lo que dice la palabra. Efesios 4:29. El apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Esta expresión corrompida es ninguna palabra que contamine. Somos responsables de lo que hablamos.
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Mira, todo esto tiene que ver con cómo hablamos. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahí está. O sea, no es lo que yo creo, o no es lo que alguien cree, es lo que la Biblia dice. Y el fruto del Espíritu Santo en nosotros es que Cristo se refleje en ti y en mí, y que Cristo se muestre en nuestra vida, y será a través de nuestra manera de hablar, porque tu manera de hablar denota lo que hay en el corazón. Y la Biblia me enseña que yo debo de hablar de manera adecuada, palabras de bendición. Y no tiene que ver con que a veces de repente puede ser que sí, bueno, a lo mejor hay un momento difícil. De hecho, Pablo, que era un hombre muy violento, Pablo, que era un hombre muy colérico, ¿no?, en su carácter, es el mismo que nos escribe esto, porque Dios lo había transformado. ¿Y cuántos saben que Dios puede transformar nuestras vidas? Y a lo mejor lo has dejado de hacer, o a lo mejor estás volviendo a hacer. La ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, las malas palabras. No hay palabra y decimos no pasa nada. Oímos cristianos que hablan así, y yo digo no, la Biblia me enseña otra cosa. Si soy un hijo de luz, no puede salir de mi boca bendición y maldición. No puede haber dos fuentes ahí, porque la maldición contamina mi vida, mi cuerpo y lo que digo. Y digo, no es el tema, ¿verdad?, hablar de la lengua, pero tenemos que entender. Hablamos, ¿cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a los demás? O sea, ¿cómo estás en tus relaciones con los hermanos, con la familia? ¿Con amor, con misericordia, con perdón, con gracia? Examínate, es un examen. Es un examen, es un autoexamen. Y Pablo le dice a los corintios, examínense, no sea que a lo mejor ni cristianos ya son. No sea que a lo mejor crees que lo eres, pero ni lo eres. Porque no son mis emociones y mis sentimientos lo que dictan o lo que yo creo, es lo que la palabra de Dios me enseña. Y como iglesia somos responsables, como creyentes, somos responsables de reflejar a Cristo en nuestra manera de relacionarnos con otros. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Eso es lo que tú eres, un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pueblo santo, sacerdotes de Dios, nación santa, pueblo adquirido, escogidos de Dios. Somos santos, somos amados, somos hijos de Dios. Él nos ha llamado. Su palabra, la Biblia, es el libro que rige mi vida, mi relación con Él, mi comunión con Él. Y yo voy a caminar, amarle a Él, amar su palabra, amar su presencia y obedecer lo que Él me enseña. Porque es la manera en que yo voy a caminar con seguridad, no por emociones, no por circunstancias, no por lo que yo creo, es mi opinión, mi punto de vista, o me lo dicen en las redes sociales, sino por lo que yo he probado que necesito de Él. Soy un hijo de Dios, me debo de vestir como santo, como amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, perdónenlo de la manera en que Cristo nos perdonó. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Wow, hermano, esta es la vida cristiana. Esto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esto es Cristo en mi vida, en donde no es solamente que he creído, estoy permaneciendo en la fe. Estoy caminando hasta el final. Estoy corriendo porque Jesús es mi Señor, mi Salvador, y quiero saber más de Él.
Termina Pablo diciéndoles: examínense si permanecen todavía. Como diciendo, la verdad es que ustedes tienen tantos rollos que de manera amable les dijo: mejor revisen si realmente son hijos de Dios. No sea que empezaste, pero ya perdiste el rumbo. Ya te acostumbraste a esa vida, a ese pecado, a esa inmoralidad, a ese estilo de vida, y pronto va a colapsar tu vida. Todos tenemos temporadas donde a veces de repente descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios y todo lo que te estoy diciendo. Todos. Te digo que muchas veces mi esposa me mira a los ojos y me dice: amor, necesitas buscar más de Dios, porque no estás actuando como debe de ser. Porque ese Ernesto feo, que así le llamo, ¿verdad?, quiere resurgir. Y soy desesperado y contesto y hago cosas que no tengo que hacer o que en mi carne lo hago. Y mi esposa me mira con amor y me dice: busca a Dios. Y ella es como la voz audible del Espíritu Santo, ¿verdad?, que me está diciendo. Y yo sé que tengo que regresar a Dios, a su palabra, a meditar y a decirle: Señor, quiero entregarte todo lo que soy. Pero no podemos caminar la carrera cristiana así, sin de repente detenernos. Y yo hoy siento que Dios ha puesto esto en mi corazón para hacernos un autoexamen. Cada uno revisa cómo estás en tu relación a la palabra de Dios. ¿Amas la Biblia? ¿Lees la Biblia? ¿Meditas en ella? ¿Tu comunión con Él? Tu manera de hablar, tu manera de ser, tus relaciones, tu familia, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, tu trabajo, tu negocio, cómo manejas tus finanzas, cómo vas avanzando, o estás detenido, o estás frenado. Y si es así, es un buen momento para que nosotros podamos hoy decirle: Señor, necesito de ti. Y yo quiero animarte, y es mi responsabilidad como pastor animarte y animarnos, ¿verdad?, todos a tomar y a retomar lo que son los principios fundamentales, lo que va a guiar mi camino hasta el final. Es la palabra de Dios, es mi relación con Dios. Y si alguien hoy puede decir: Señor, yo creo que hay síntomas que me dejan ver, y hay otros que dirán: estoy desorientado ya no sé si voy o vengo, ya no sé si en qué punto voy de mi vida. Tal vez es momento de venir a Él y decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Yo quiero invitarte a que esta tarde cerremos nuestros ojos. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y aún yo creo que es un buen momento para que hoy tú puedas afirmar tu salvación y decirle ahí en tu lugar: Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Tú eres mi Señor y Salvador. Te reconozco. Pero Señor, también reconozco que necesito tomar en mi vida decisiones, porque tengo miedo. Estos síntomas de enojo, de regresar al pecado, de angustia, de apatía,
de no amar tu palabra, de no orar, de que otra vez estoy haciendo cosas que ya había dejado de hacer, que me peleo con la familia, que estoy discutiendo, vengo como si nada aquí, como una apariencia, una hipocresía, pero todo está mal allá atrás. Señor, perdóname. Señor, no quiero perderme en el camino. No quiero que en el camino, Señor, llegue un punto donde te olvide, donde te suelte, donde ame más mi carne, mis sentimientos, mis emociones, mi moralidad que a ti. Señor, quiero amarte por encima de todo. Yo quiero que esta tarde, iglesia, vengamos a Él, no solo por ahorita, sino de verdad. Amémosle a Él. Tomemos los instrumentos como ese piloto necesita revisarlos, la altura, la altitud, la distancia, todo lo que tiene que ver, todos los mapas que tiene enfrente a Él, que Él sabe que si hace caso a cada uno de ellos va a llegar a buen destino. De hecho, la mayoría de los aviones hoy así se manejan. La tecnología es impresionante. Pero tú y yo, hermano, tenemos la decisión y tenemos el timón de nuestra propia vida. Pero no nos podemos mover por emociones solamente, por sentimientos. No podemos ser cristianos débiles, carnales, vulnerables. Debemos de ser cristianos maduros, espirituales, que le amemos a Él y amemos su palabra. Y Señor, esta tarde yo te pido que tú nos ayudes. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia y misericordia de tu iglesia, Dios, de esta generación en la que estamos viviendo. Hay tantas cosas, Dios, que estamos viviendo en esta generación, que la misma iglesia, tu iglesia, está siendo expuesta a la maldad de una manera salvaje, de una manera sin precedentes. Y Señor, que no seamos cristianos, que solo tengamos un título. Queremos amarte, queremos amar tu palabra, queremos amar tu presencia, queremos vivir siendo luz, siendo diferencia. Queremos bendecir nuestras generaciones. Queremos bendecir nuestra sociedad, nuestras familias. Queremos decir que si hay una manera diferente de vivir, y esa eres tú, Jesucristo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte a que terminemos este momento. Ponte de pie, por favor, amado hermano. Y repitas conmigo esta oración. Yo quiero afirmar esto en tu vida. Y todos juntos vamos a decirlo. Señor Jesús, te reconozco como Señor y Salvador. Quiero permanecer en la fe, agradándote, haciendo tu voluntad. Perdóname por toda desobediencia y te pido que me ayudes a amar tu palabra, amarte a ti, amar tu presencia, amar tu iglesia y poder ser luz en mi familia, en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en donde estoy. Señor, soy llamado para ser hijo tuyo, de entrañable misericordia, de amor y de gracia. Y Señor, bendigo a tu iglesia y te pido, Padre, que podamos realmente retomar. Y si hay síntomas que hoy identificamos, Señor, en este autoexamen que estamos descuidando, Padre, que podamos regresar al origen de la palabra, al origen de la oración y al origen, Señor, de vivir una vida en Cristo Jesús. Señor, te alabamos y te adoramos. Y escucha este canto y dile a Jesús: sé el centro de mi vida en todo. Amén, Señor, te alabamos, Dios. El centro de todo eres Jesús,
El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo en mi vida, el centro de mi vida, sé Jesús. El centro de mi vida, sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Y en mi familia, el centro en mi familia, sé Jesús. El centro en mi familia, sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Tú eres el centro de nuestras vidas, Jesús.